Como tal, Servimeters tiene todos los inspectores con competencias laborales para la parte de generación, transmisión, distribución, uso final, instalaciones de uso finales básicas, distribución, uso final especial, por ejemplo, áreas clasificadas, ambientes especiales como tal. También asistencia médica. Servimeters ya lleva 17 años en el servicio de inspección y certificación. También tenemos Repilab. Tener en cuenta siempre en todo proyecto que al final vamos a emitir un dictamen final que estará montado en la página del DIE. Dictamen que no aparezca en esta página no es legal. A partir del 2017 se publicó esta página, entonces todo proyecto que sea certificado después del 2017 debe estar en esta página con su dictamen. Como tal, todo producto instalado que aparece en la tabla 2.1 del RETI debe estar también vigente y legalmente en la parte del CICERCO. En CICERCO pueden comprobar si los equipos, tableros, tomas, interruptores, cableado, canalización, bandejas, transformadores, están con su vigencia actual. Todo proyecto que requiera de certificación RETI debe estar manejado, bueno, todo proyecto en sí, debe estar manejado por personas profesionales que tengan matrícula profesional en la parte eléctrica, como los técnicos que tienen sus limitaciones de potencia y tipo de proyecto, los tecnólogos y los ingenieros que prácticamente pueden manejar cualquier tipo de proyecto y también generar nuevas oportunidades. Todos estos proyectos que van a ser certificados deben tener un diseño detallado que aparece en un listado de la A a la W requerimientos según el RETI, artículo 10.1. ¿Cuáles instalaciones requieren de dictamen de inspección? Primero, todas las instalaciones especiales. Todo lo que aparezca en el artículo 28 del RETI requiere certificación de inspección. La parte de cuando existen 4 cuentas, lo puede manejar un técnico con su declaración de cumplimiento RETI. Pero cuando ya supera la 5ª cuenta, 6ª o 7ª cuenta, requiere del dictamen de inspección de esa ampliación o remodelación. A partir de ese punto, de 5 cuentas, ya requiere de certificación RETI. La parte residencial. Y la parte cuando se hace una instalación superior a 10 kVA, requiere de certificación RETI. La parte industrial cuando supera los 20 kVA y en la parte comercial cuando supere los 10 kVA de instalación. Toda instalación en minas, instalación también que sistemas de distribución en aluminio requieren de su certificación RETI y también los equipos paquetizados. Las redes de distribución de media tensión que tengan asociados subestaciones también requieren de certificación. Cualquier remodelación, ampliación que tenga, también. En la parte de líneas de transmisión, recuerden que transmisiones por encima de 57.5 kilovoltios, un circuito de alta tensión, requieren, así sean 10 metros, requiere certificación RETI. Y con respecto a las remodelaciones, hay un artículo que habla de por encima del 30% en algunos casos, o el 50% en algunos casos, requiere de certificación de RETI. Eso sí se verificaría con respecto a lo que se está presentando. Pero como tal, todo proyecto eléctrico de instalación que se intervengan, que se modifiquen, requiere de un documento que le llama la declaración de cumplimiento, que asegura de que realizó todo de acuerdo a la legalidad, toda la parte de RETI. Lo debe firmar el técnico, el tecnólogo o el ingeniero con su matrícula profesional. Recuerden que pues en la parte eléctrica, pues electricistas electromecánicos, ingenieros de distribución en redes, tecnólogos electricistas, tecnólogos eléctricos, pues pueden firmar la parte eléctrica. Como tal, al final, el producto final, lo que entregan cuando se entrega una obra, es un producto que requiere un dictamen, es una certificación final. Cuando se llama de certificación plena es cuando tenemos una remodelación o ampliación superior al 80% de lo instalado
requiere de certificación del 100%. Cada cuenta de energía, cada punto de frontera, por ejemplo, subestación, red de distribución de media tensión, red de distribución baja tensión y distribución hacia los armarios de medida para grandes conjuntos o torres, requieren de su declaración firmada en original por cada una de sus trayectos o de sus cuentas. ¿Sí? Si tenemos 600 apartamentos, cada apartamento debe tener una declaración firmada en original por la persona quien intervino. Todas las personas naturales jurídicas que realicen construcción deben cumplir el RET. También todos los productos instalados que tengan la parte eléctrica que aparezca en el listado de la tabla 2.1 del RETI requieren de certificación de productos. Como tal, desde el diseño podemos verificar que puede existir una no conformidad desde el diseño. Primero que todo, garantizar las distancias de seguridad, que existe un artículo específico de distancias de seguridad frente a los tableros dependiendo del nivel de tensión. El RETI nos indica, dependiendo del nivel de tensión. El sistema de puesta a tierra, toda parte eléctrica, todo acometida, su uso final, motores, todo debe tener sistema de puesta a tierra. Como tal, cada dispositivo, cada salida final, por ejemplo, una acometida que va para una zona común debe tener una protección independiente. La parte de los conductores eléctricos depende del tipo de proyecto. Si tenemos proyecto de alumbrado público, puede ser un cableado normal, THHN, o si tenemos, por ejemplo, un gran centro comercial, un sitio donde tenga alta concentración de personas, ya cambia la chaqueta del conductor, el aislante del conductor. Ya tiene que ser bajo propagante de la llama y libre de halógenos. Entonces cambia. Como tal, los profesionales están limitados a las potencias que pueden manejar según su matrícula profesional. Entonces, hay un artículo específico que nos indica qué tipo de diseño puede manejar técnico, tecnólogo e ingeniero, que es el artículo 10.2 del RETI. Ahí aparecen las limitaciones de potencia y lo que pueden firmar los técnicos, los tecnólogos y los ingenieros electricistas, electromecánicos en distribución de redes. Cuando se presenta un proyecto con respecto a RETI, que requiere certificación, el constructor debe estar, diligenciar una responsabilidad como constructor, debe estar en la página del ministerio, que es el RUPI, que es el Registro Único de Productor e Importador. Debe estar aquí inscrito. Todos los productos eléctricos deben tener certificación de RETI, de certificado de producto, tabla 2.1. El espacio de montaje, como ya lo miramos, depende del nivel de tensión y depende del equipo que estén montando, toca revisarlo según las tablas de la NET 750 y según las tablas del RETI. Desde el inicio de la generación de energía comenzaron la electrofusión y comenzaron los conatos de incendio. Entonces estamos enfocados como lo decía en el objetivo, evitar que el usuario cometa un error. En la parte documental, las memorias técnicas, debe existir un análisis de riesgo por cada uno de los tableros, subestaciones, cuartos de control, de acuerdo al riesgo que se presente. Transformadores. Entonces, ahora sí comenzamos la parte residencial. Primero que todo, deben existir como mínimo 3 circuitos básicos en el tablero principal del hogar, del apartamento, de la casa. Primero que todo, uno para pequeños artefactos de cocina, que no puede ser menor a 20 amperios, eso ya nos delimita que el conductor tiene que ser 12 con un breaker de 20 amperios. De ahí para allá, para adelante depende de la carga. Debe existir un circuito exclusivo, esto lo recalco porque, como dice la norma, un circuito de conexión planchado y lavado, ¿sí? Se requiere que sea independiente, porque aquí lo está solicitando que sea independiente. Y otro circuito para iluminación y tomas de la parte de, por ejemplo, de sala, de habitaciones, de pasillos.
Y un cuarto puede existir si el proyecto está instalado en una altura superior a inferior a 1500 metros a nivel del mar. Requiere, si es muy frío, por decirlo así, requiere un circuito adicional para la ducha. Pues la ducha también tiene su técnica de construcción. Si lo requiere cuando está por encima de los 1500 de nivel del mar, este proyecto, y no tiene otro método de calentamiento. ¿Qué es otro método de calentamiento? Por ejemplo, las calderas de agua que mandan a esos apartamentos, calentador de paso forzado o de tiro forzado en gas, es otro método de calentamiento, o calentamiento por energía solar, que ya se ha visto en proyectos. Esos son los otros tipos de calentamiento que suministren agua caliente a la ducha, ¿sí? Si no existe ninguno de esos estos métodos de calentamiento y está por encima, por ejemplo, aquí llegando, aquí en Bogotá, que estamos a 2400 metros a nivel del mar, requerimos de un sistema de calentamiento, si no existe, independiente, entonces requerimos de este circuito con su técnica de instalación de ducha. Cuando se realizan conexiones, se depende del nivel de tensión, los equipos, los conectores tipo NEMA o UL prácticamente me permiten niveles de tensión. Por ejemplo, las tomas, conector tipo NEMA, esta toma, este receptáculo, este receptáculo permite 15 amperios, 120 voltios. Tenemos una no condición que lo conectarán a 208 voltios y no cumpliría RETIA porque supera el nivel de tensión de operación. Depende también de la corriente que esté manejando, la forma de las patas de los equipos, de los plugs, de las tomas. La posición de instalación de la toma. El RETI nos habla del artículo 20.10.1 del contacto superior debe ser el neutro. Estamos verificándolo acá, que aquí está mal instalado. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace la prueba, es el neutro, es la fase, y me está incumpliendo esta norma, ¿sí? Darle la vuelta a la toma. Pero si son 600 apartamentos y cada apartamento tiene 15 tomas, imagínense el reproceso que puede existir. Existen varias condiciones pues, que se debatieron con respecto a si se coloca un mueble acá, cae algún líquido o cae algo metálico y teníamos la fase energizada acá, queda energizado el metal. La posición ergonómica del cuerpo, cuando se desconecta, el más largo es el gordito, el dedo superior, y puede también existir la electrocución. Las condiciones de instalación para una toma, la altura por encima de 1.7 ya se considera toma exclusiva y no pasa parte del conteo de cantidad de tomas. Pues condiciones de diseño ya las instalan a nivel de piso a 30 centímetros. Entonces pueden jugar entre 30 y antes de 1.70 para hacer conteo de la parte rete, que es lo que vamos a ver más adelante. Aparte de eso, pues, el sistema de puesta a tierra tiene que ir en todo su trayecto donde exista una fase. O sea, en la toma va la tierra, en el interruptor va la tierra y en la salida de la iluminación también va la tierra. Así esté basada el cable a un tornillo que se encuentre. Y si es plástica, también se exige porque está la fase dentro del tubo, entonces debe ir acompañado en todo su trayecto. Cuando se utilizan tanto cajas metálicas como plásticas, traen un tornillo de tierra donde se debe ajustar. Todo espacio requiere de alumbrado, por lo menos. Una salida eléctrica de alumbrado. Se pueden certificar salidas, sí, como esta, solamente la canalización, pero si se encuentra, cuando se destapa esta toma y se encuentra cableado, se solicita que tenga su salida en este caso, estamos viendo que puede ser un baño, entonces debe ser tipo GFCI. Los empalmes, como tal, se permite el RETIE, técnica prácticamente de empalme y debe estar soldado. Aparte de eso, debe tener una cinta aislante certificada. La parte de las partes elementos activos y neutros. En la parte de conectores, existen conectores autodesforre, existen conectores tipo espiral, ¿sí? Que permiten y son certificados que prácticamente son más
más sencillos que hacer la soldadura. Prácticamente la cola del cable cuando se instala. RETIE nos solicita, nos dice, debe quedar como mínimo a una longitud de 15 centímetros en los conductores para los empalmes. Estamos hablando de este punto, a cuando se estira el aparato total debe dar los 15 centímetros. Si queda muy acá, muy a ras, prácticamente tienen que realizar el cambio de esas colas. Es lo mínimo que se puede entregar. Sí. Como tal, la profundidad de la caja también se verifica con respecto al RETI. Estamos viendo, por ejemplo, mire esta caja plástica, tiene más o menos como 8 centímetros de mortero o pañete. Entonces, lo que solicita el RETI, primero que todo, es, por razones de construcción, se solicita que máximo puede estar a 1.5 centímetros o 15 milímetros de este punto. Entonces, esta caja debería estar a filo de acá, a 1.5. Cuando no se pudo realizar esto, simplemente lo que permite es instalar un acople galvanizado para que extienda la parte mecánica y cuando instalen la toma utilicen los mismos tornillos que vienen certificados. Este es el acople, este es el que les acabo de comentar. Como tal, cuando se identifican, por ejemplo, miren esta foto, ¿quién pasó primero? ¿El plomero o el electricista? Prácticamente se puede convertir en una no conformidad. La cantidad de tomas, como ya lo hablamos, depende del espacio. Por ejemplo, si tenemos un espacio inferior a 9 metros cuadrados o igual a 9 metros cuadrados, se permiten que estén 2 tomas en paredes opuestas, una en este costado y otra en este costado. Cuando ya es muy grande, el espacio ya cambia. Por ejemplo, mire la sección 21052, habla que en unidades de vivienda como comedores, cuartos de estar, salas, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, solarios, dormitorios, cuartos de recreo, habitaciones o zonas similares de vivienda, deben instalar salidas de toma corriente, de modo que ninguna pared esté a más de 1.8 de toma corriente de ese espacio. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, miren estas fotos acá. Acá tenemos casi 3 metros, no hay ni una salida eléctrica. Aquí tenemos 6 metros y no hay ni una salida eléctrica. Y acá hay una sección, ya los explico. Primero que todo, si es de menos, en un cuarto, una habitación menos de 9 metros cuadrados, permite una toma en este lado y otra toma en este costado. Listo. Puede estar en paredes, estos son paredes opuestas y esta pared es adyacente. Existe limitación, por ejemplo, las ventanas, los pasillos hacia los balcones, que no requieren que se convierta en un cero, que no requiere de celda eléctrica. Por ejemplo, aquí, iniciando acá, se marca 1.8, sería la primera toma, y arranca 1.8, que es la cobertura de esta toma. Esta toma cubre 3.6 metros de este punto. Si es muy largo como este, finaliza acá el 1.8, cobertura de esta toma, o sea, comenzando desde acá, 1.8 hasta acá, va a toma 1.8 va hasta acá, y aquí iniciaría la cobertura de la otra toma. Entonces aquí a este punto estaría la otra toma, de esta toma a esta toma 3.6 metros. Existe una excepción si hay muebles proyectados, por ejemplo, el armario, que no requiere, prácticamente eliminaría la cantidad de tomas en este punto. Ya depende del diseñador y de la constructora. La cantidad de equipos en la parte de encima del mueble de la cocina, de salidas eléctricas. Primero que todo, si es salida eléctrica, se considera una local húmedo toda la zona de el mueble de la cocina, en la parte superior acá, hasta 50 centímetros. Y nos indica si hay un espacio, por ejemplo, este espacio y este espacio, que supera los 30 centímetros, se debe instalar una toma GFCI o una toma esclavizada, o sea, colgada de una toma GFCI. Más adelante miramos una explicación más gráfica. También en la cocina, la parte del distanciamiento a las salidas eléctricas de gas. El RETI nos habla de los 20 centímetros, pero la CREC de gas nos habla de 30 centímetros. Hay que limitar, por ejemplo, aquí va una salida eléctrica que por eso el testigo
el chispero de la estufa. Va a una salida eléctrica y aquí viene el gas. Hay que distanciarlo a más de, pues para Reyte son 20, pero para Craig es 30. Entonces debe estar lejos de esta zona. Entonces, hay una definición que debemos manejar que es el sitio húmedo o local húmedo. Son sitios interiores o exteriores parcialmente protegidos, sometidos a un grado moderado de humedad, cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentáneamente o permanentemente. ¿Para qué me sirve esta definición? Para delimitar en qué zona yo coloco mis GF6 o tomas esclavizadas. O no colocar tomas sino toma normal con tapa tipo intemperie, dependiendo de esta definición. Bueno, con respecto a la protección en la cocina, alrededor de la salida, por ejemplo, aquí en este punto, filo de lavaplatos, que es el local húmedo que estamos viendo. De este punto de enfrente tengo una cobertura de 1.8 metros, que si acá enfrente montan una isla, debe tener una toma eléctrica, y esta toma eléctrica debe ser tipo GFCI, o protegida o esclavizada. Por ejemplo, esta que se encuentra acá, de este punto a este punto, puede existir una condición que esta sea GFCI o no. ¿De qué depende la distancia que se encuentre? Como tal, la cantidad de tomas sobre los muebles depende del tamaño del mueble. ¿Sí? Ya hablamos que si supera 30 centímetros aquí en este punto, aquí debería ir una toma. Aquí tenemos una gran no conformidad. Miren, tenemos 1.2 metros y no colocaron ni una salida eléctrica. Colocaron esta en este punto, pero eso ya se verificaría en el sitio condiciones de seguridad y de por sí no cumplen porque no tienen tipos GF6. ¿Listo? Entonces el tamaño del mostrador o isla o desayunadero que le llaman aquí, ¿sí? O península, si supera los 60 centímetros por 30 centímetros, o sea, el tamaño de este punto, ya requiere de una salida eléctrica aquí en este punto, lateral, no, nunca superior, aquí voltea hacia arriba, siempre tiene que ser lateral. Entonces estamos hablando de los mostradores o desayunaderos, en este caso, estamos viendo que aquí tenemos un desayunadero que las personas pueden meter los pies debajo. ¿Quién nos indica esto? Que debe tener una salida eléctrica aquí arriba. Puede servirse de esta desde que tenga el mismo espacio de salida hacia acá. Aquí vemos la cantidad de tomas que cumple. 1, 2 y 3. Entonces cumple con espacio y cumple con el desayunadero. Pero el dilema es que no son GFCI. Este es un gráfico pues más didáctico que nos indica cuándo requiere o cuántas tomas requiere. Depende del tamaño de los mostradores de las cocinas. Es más de referencia para ustedes. Ustedes lo pueden verificar en la NEC 2017, que es mucho más gráfico. Entonces, posiblemente si tenemos una cocina que tenga un mueble gigantesco, penínsulas, islas y cantidad de muebles, si tienen muebles, como lo vimos en la foto anterior, que es diferente, puedo meter los pies acá debajo. En este tengo un cajón, entonces ya que nos indicaría que esta península debería tener, si supera aquí los 60 centímetros, una toma adicional. Ya son condiciones de construcción de la cocina del arquitecto. Local húmedo, ya hablamos, zonas húmedas que se pueden convertir en un momento. El lavadero, sí. Por ejemplo, esta toma es una toma para el gas. Pues debería ser una toma exclusiva, debería estar acá detrás del equipo o acá en esta parte. Debido a que está aquí en una zona de condición húmeda, debe ser tipo GFCI. Lo mismo en esta parte, aquí cumple con, aquí cumple con las condiciones, ¿sí? Es tipo GFCI y es esclavizada. Y esta está detrás de la lavadora, entonces no existe condición de que se permita de simultaneidad, entonces no requiere que sea GFCI, pero si esta toma está bien alta y la persona puede enchufar o manejar, manipular, debe ser tipo GFCI. La ducha debe tener sus condiciones de protección. Una zona cero que no puede existir, coexistir absolutamente nada que no sea delimitado en la parte eléctrica. El rating nos habla de 80 centímetros fuera de la cabina de la ducha.
que puede coexistir un interruptor que también se ha convertido en una no conformidad. La ducha, como lo habíamos hablado al principio, tiene su capítulo específico de cómo instalarla. Primero que todo, debe tener un breaker GFSI o breaker diferencial. Prácticamente, ¿cómo se instala una ducha? Pues prácticamente que no tenga acceso a ninguna parte eléctrica, ¿sí? Que esté certificada, tenga su certificado vigente, porque la ducha eléctrica hace parte del listado 2.1 del RETS. Primero. Segundo, la conexión debe ser a prueba de agua, o sea que este tipo de conexión no se permite. La siguiente, el breaker, que debe estar en una cometida no menor a 30 amperios, ya depende de la potencia de la ducha. Y la altura de la salida eléctrica, tiene que estar a más de 2 metros de altura. Estamos hablando de la salida del cableado. Ya hablamos de el interruptor de la salida de la cabina de la ducha. Si existe algún interruptor dentro de los 80 centímetros, es una no conformidad, tiene que estar fuera de ese espacio. En la parte de la cabina de la ducha no puede coexistir ni iluminación ni extractores, a menos de que tengan un IP 64 o 65, pero ya incurren costos. Como lo vimos acá, que no se permite y no se permite. Deberían tener un IP alto para poderlo instalar. Los balcones depende de si prácticamente si es una toma exclusiva por allá arriba para, digamos, el calentador o, bueno, algún equipo especial, el aire acondicionado, no requeriría que sea tipo GFSI porque tenemos una caída de agua y se puede tener una condición de humedad. Y tapa tipo intemperie, de por sí debe tenerla. Puede estar esclavizado de un sistema de GFSI si se permite que tenga tapa intemperie. Espacio de trabajo frente a los equipos, los tableros, los TGAs, ¿sí? Debe estar, depende del nivel de tensión, para este caso, menos de 150 voltios, debemos tener 75 por 90 por 1,90. 75 de frente, 1,90 de profundidad, perdón, 90 de profundidad y 1,90 de altura. No se permite instalado los tableros encima de las zonas de húmedas, ¿sí? Ni detrás de los muebles, ni bajo las escaleras, como lo estamos viendo acá. Tampoco puede estar ni debajo de las escaleras, ni encima de las escaleras en la instalación de los tableros. Los conductores deben ser, dependiendo del nivel de tensión y su correspondiente grupo de conexión, delta o estrella, de acuerdo a la tabla 6 del 6.3 del RETS. Nunca se puede mezclar el cable blanco como fase o el cable verde como fase. Siempre blanco es neutro y verde o desnudo es tierra. Se permite el uso de cintas de demarcación cuando todo el cable es negro. Para las fases y para las... También en la parte de los tableros se requiere de que tenga una etiqueta instalada, pegada, que diga el directorio y el diagrama unifilar. ¿Qué es cada uno de estos breakers? Y debe corresponder al diagrama unifilar. En la parte de distribución, la profundidad de la canalización la tenemos con respecto al RETI, pero también los operadores de red tienen sus profundidades. Con la técnica constructiva de tapas, por ejemplo, aquí le llama la tapa CS276, que 275 y 276 y 280, que es para tránsito peatonal, casual, y la parte de vehicular, toca identificar que correspondan al uso. Si tenemos barrajes premoldeados, estos barrajes premoldeados deben tener su sistema de puesta a tierra, que lo vemos acá, pero debe tener un barraje para la parte de tierra de todos los circuitos. Debe tener marcación de para dónde va cada una de las acometidas. Una marcación en acrílico que va como resaltado. Como lo vemos acá. Esta es la caja B7 y tiene sus acometidas con su marcación. Entonces,
también hay que respetar el distanciamiento de las tuberías de gas y de agua y de vapor de aire comprimido superior a los 20 centímetros en la parte de distribución. Cuando se manejan muchos conductores de fase, deben estar acompañados por su sistema de puesta a tierra y su conductor en su canalización. Cuando manejemos media tensión y alta tensión, pues hay que identificar y hay que separar de manera física, permanente y efectivo estos dos sistemas. Cuando se instala red de distribución en aluminio, el aluminio debe estar certificado AA8000 y pues cuando se trata del uso final con aluminio, solamente las personas calificadas por el SENA que tengan esta competencia pueden realizarlo. Deben utilizar todos sus productos como el gel retardante de la oxidación y borneras bimetálicas. La distribución de las cajas no tenemos tanto dilema, pero sí hay que manejar el 100% del espacio. Pues aquí hay una parte de la norma que nos indica qué tanto podemos llenar una caja de distribución. La parte de marcación de las acometidas, por ejemplo, para los conjuntos, apartamentos que dan por puntos comunes, por puntos fijos, en sus cajas debe estar identificado qué apartamento es, como este tipo de marcación. La altura de instalación de los sitios de medición y de los tableros eléctricos no puede superar los 2 metros de altura para posible manipulación que sea fácilmente accesible. Entonces, no se puede colocar un grupo de medida a 3 metros de altura, como lo están viendo acá. Subestaciones, cuartos técnicos, debe, la parte de, sobre todo las subestaciones, debe tener una demarcación del nivel de tensión. Dependiendo del nivel de tensión, aparecen estos colores, rojo, amarillo y verde, para las subestaciones, para la pintura del piso. Es la aproximación técnica frente al equipo, la aproximación restringida, la parte de manejo o de coordinación de maniobras, y la parte de límite protector del arco eléctrico para las personas que no tienen conocimiento de la parte del riesgo. El símbolo eléctrico es el permitido, el que se imprime. Como lo ven acá, estas proporciones, depende del tamaño, tiene sus ángulos y proporciones. No se permite este tipo de... Ya no hablamos de la etiqueta del diagrama que se encuentra aquí, que es el directorio. Para cada uno de los tableros sí debe corresponder. La parte de cuando existe simulación de barraje, con 2 cables en un tornillo es una simulación de barraje. Un tornillo, un cable es perfecto para red. Toca verificar en red, en tierras, en neutros, como lo ven acá, y en tierras. Cuando estas fotos centrales, cuando existe un tablero bifásico, no se puede convertir un tablero trifásico en bifásico. Ya es manejo de equipos, deben instalarlo de acuerdo a como lo permita la ficha técnica. No puedo convertir un tablero trifásico en bifásico, ni un bifásico en monofásico. Como lo ven acá, acá tenemos 3 conductores en un breaker, que es una simulación de barraje. Para eso existen los peines certificados. Todo esto que vemos acá se puede instalar, pero con peine. Este tipo de conexión, tocaría adicionar un tablero o un barraje adicional o un breaker adicional para poder conectar esta cometida. Los espacios de trabajo, los huecos o aperturas no utilizadas deben estar selladas. Los frentes muertos plásticos, instalarlos, que no permitan el acceso hacia el barraje. Dentro del tablero tenemos aperturas no utilizadas, hay que tratar de minimizar, de romperlas, o si se rompe hay que sellarlas. Aquí nos habla que debe ser con un material como mínimo de 6 milímetros, parecido al material del tablero. Bueno, también la canalización, canaletas, cuando existe transición entre canaleta y armario o grupo de medida, o cualquier otro tipo de canalización, se deben colocar matafilos para evitar que el cableado
se perfore y genere un contacto o un conato de incendio. La tubería tipo A solo es permitida cuando se embebe o por decir, se bañe con algo que resista 15 minutos al fuego y que no genere daños ni mecánicos ni térmicos a la tubería. Entonces, esto no es permitido, esto tampoco es permitido. No sé, los equipos deben estar soportados con sus canalizaciones y con sus soportes adicionales. Por ejemplo, miren esta, no tiene ni un soporte, el único soporte que veo acá es este tubo que se encuentra acá. Entonces, debe tener su varilla roscada, su RL, sus soportes certificados, sus soportes que permiten la parte eléctrica. Se permite dentro de las paredes de drywall la tubería tipo A, o sea, la verde, desde que este drywall esté certificado con 15 minutos al fuego. No se permite dentro de los cielos falsos. Se permite la tipo Schedule 40, que es una gris, que permite hasta expuesta, como si fuera MT. No se permite dentro de los buitrones para la parte de puntos fijos de los torres residenciales. Toca con tubería Schedule 40. O concreto que embeba que embeba el tubo. También es permitido. Y evitar espacios donde se pueden generar espacios para los animales, ratones, arañas, que pueden generar daños. Prohibido el uso compartido de bandejas con datos y energía, a menos de que esté certificado que tenga un dispositivo de separación física. Se va a aterrizar toda la canalización, las bandejas, aunque en la parte residencial, más que todo en distribución para las zonas comunes, o tubería MT, o puede ser bandeja, por ejemplo, en los sótanos, pero con un conductor certificado que tenga tipo para manejo en bandeja TC o CT. En la parte residencial está prohibido el uso de bandejas. Digamos, dentro de un apartamento, dentro de una casa, está prohibido. Existen 3 tipos de tuberías, la metálica, la plástica, y la IMC, la MT y la PVC, ¿sí? En la parte residencial que se ve. También hay una RS que es la parte para áreas clasificadas, pero bueno, en este caso no aplica. Por ejemplo, esta tubería PVC expuesta no es permitida, debe ser tipo IMC o una coraza flexible que permita intemperie. Entonces, ¿de qué dependemos? Del sitio de ubicación del proyecto. Puede ser Schedule 40 si es expuesta, MT si es expuesta, pero con protección a la intemperie, estoy hablando. Y cuando ya sea en intemperie, puede ser IMC o tubería tipo coraza con protección UV. O PVC embebido o enterrado, dependiendo de la aplicación. El sistema de puesta a tierra debe ser inspeccionable, aunque sea un punto para la medición, para las mallas, para los puntos de los armarios, y debe corresponder como máximo estos valores que me dicen acá. Por ejemplo, para la parte residencial, dice que 25 ohmios. Punto acometido en baja tensión, 25 ohmios. Para subestaciones, 10 ohmios. ¿Listo? Existen técnicas de conexión permitidas para RETIE, que es este tipo de conexión. El apantallamiento, los cuartos técnicos, la malla que prácticamente que está enterrada, debe estar totalmente equipotencializada, lo que nos permite el RETIE, que nos prohíbe que solamente equipotencialicemos diferentes sistemas en tierra o que estén totalmente independientes. Ya hablamos del tipo intemperie, tipo NEMA, que es, por ejemplo, este es el caso crítico o craso, totalmente intemperie, una toma normal, entonces no cumple. Aquí tampoco no cumple porque es una toma normal y debe ser tipo intemperie. Y tipo, si tengo alto nivel no tengo ninguna protección acá, debe ser tipo GFCI. Protección como teja, como tejado o algo que no permita. El interruptor no cumple porque no es tipo intemperie. La luminaria posiblemente cumple porque es tipo intemperie, pero
El cable dúplex no cumple RETI. La canalización se permite, sí, en la parte de intemperie, MT sí, pero que nos dice que esté pintada contra la corrosión con algún material como zinc, cadmio o esmalte. Y todos sus accesorios deben corresponder a tipo intemperie. Entonces, aquí no cumple. En el piso, si hay, por ejemplo, gimnasios, salones comunales, en el piso coloco este tipo de tomas, no cumple RETI porque este es para tipo intemperie, es una tapita que se levanta. Esta toma que estamos viendo acá, esta tapa de toma metálica, permite la protección mecánica de este dispositivo. Se instalan en el piso directamente para que proteja. La iluminación, bueno, como tal, si existen plafones, la parte exterior debe ser el neutro, el punto central debe ser la fase y debe estar acompañado con su tierra, que aquí en este punto no está. La iluminación de seguridad para las zonas comunes, rutas de evacuación, escaleras de emergencia, edificación comunal, porterías, donde yo tenga manejo de rutas de evacuación, debe tener iluminación de emergencia. Cuando ya son grandes proyectos conjuntos de más de 5 pisos de altura, debe cumplir RETILAB. Y implica que debe tener una simulación de las fotometrías de cada una de esas zonas. Si tengo sótanos, mucho más. La iluminación de seguridad. El apantallamiento se verifica en sitio que corresponda a lo diseñado. Si no requiere apantallamiento, del responsable del diseño firma una memoria técnica en donde dice que según el estudio CIPRA, el NTC 4552 no requiere de este dispositivo de protección. Cuando tenga alta concentración de personas, llámese para trabajo, deliberación, comida, bebida, diversión, espera de transporte, culto, educación, salud o entrenamiento, debo tener tanto iluminación de emergencia como equipos especiales como el cableado libre de halógenos y bajo propagante la llama. También tiene condiciones de iluminación más críticas, ¿no? El RETILAB ya es otro tema. Las zonas comunes se va a revisar prácticamente que lo instalado corresponda al diseño y los planos. Se verificará todo el sistema de puesta a tierra, se verificará toda la parte conductora, se verificará todas las acometidas, se realizará parte de distribución, aislamiento al cableado que supere los 20 megohms. Eso ya es por condiciones de certificación en los 20 megohms. La parte de verificación de que funcional de los dispositivos. Eso es lo que revisa el ingeniero y él hace unas pruebas específicas. Cuando tengamos un sistema de bomba contra incendio, se debe construir de acuerdo a la 695-8. 695 completa, perdón. Nos habla de la protección de la acometida, que debe estar de bornes del transformador directamente y bornes de la planta, prácticamente con protecciones magnéticas, y esta canalización va embebida o protegida al fuego, ¿sí? Pues se habla alrededor de 1 hora certificado. La norma nos habla que debe ser hormigón de 5 centímetros, entonces embebido. Como lo ve acá, pues no cumple el drywall, no permite más de 1 hora, más de 3 horas como si lo permite el concreto. La canalización debe estar marcada con una cinta de 10 centímetros naranja en la visual, inicio, mitad y final, si es muy largo. De la C95 que nos indica, primero que todo, toda la parte del cableado, si bien en canalización subterránea debe tener barreras cortafuego, debe tener certificado el control de la bomba y la bomba contra incendios para bomba contra incendios. Certificado de producto debe decir eso. O en inglés. La parte de disposición, ubicación de los equipos que permita, no permita el manejo por error de las personas que tienen fluido eléctrico y apaguen la bomba contra incendios.
se habla que el control de la bomba, con respecto a la bomba, no puede estar más de 15 metros de distancia. ¿Sí? Entonces eso se puede convertir en una conformidad, no conformidad crítica si colocan el control en la portería del ingreso y la bomba en el sótano, que ya pasó en un proyecto. Distancias de seguridad, recuerde que media tensión no perdona, verificar tanto en construcción como ya finalizando. Dependiendo de los niveles de tensión, va ampliando las distancias de seguridad, las distancias mínimas de seguridad, tanto para trabajo como para instalación de final de los equipos. Por ejemplo, si tenemos un proyecto y tenemos una red enfrente, por ejemplo, en este caso, frente B, que lo vemos acá en el balcón, muros, balcones, salientes, ventanas, tienen que estar, por ejemplo, en circuito rural, o bueno, fuera de Bogotá, 13.2, debe estar a más de 2.3 metros de distancia. Si se encuentra dentro de esta distancia, es mejor comenzar a tramitar con el operador de red el cambio de la configuración tipo bandera, que prácticamente aleja los circuitos, o correr o subterranizar estas acometidas de media tensión. En la parte de las subestaciones, está prohibido el manejo de otras canalizaciones independientes como agua, gas, aire comprimido dentro de la subestación. La parte debe estar conectada todos los equipos eléctricos al sistema de puesta a tierra. Para los ingresos a los cuartos de las subestaciones, como mínimo serán de 90 centímetros. Y debe disponer de una chapa antipánico, cerradura antipánico que abra hacia afuera. También se habla de la iluminación de emergencia y la iluminación de normal. 100 lux en la parte de normal y 5 lux en la parte de emergencia. La parte de instalación de las plantas, si se instala una planta, debe tener un encerramiento específico delimitando el acercamiento a las personas no calificadas. Parte de subestaciones, por ejemplo, para transformadores tipo en aceite, debe tener, se verifica condiciones de seguridad, niveles, distancias alrededor del equipo, verifica que exista el brocal, que es una barrera caso de que se salga el aceite, se verifica la profundidad del cárcamo, que viene con un filtro, se verifica la instalación de su filtro, se verifica los dampers, verificación y operación de los dampers, y también se verifica este punto, que es la instalación de los DPS que van en el transformador, que no pueden estar a más de 50 centímetros del transformador. Por ejemplo, en este caso, los DPS los colocan en la parte de arriba y no cumple la parte de red. Los colocaron por acá. Si está por acá, no cumpliría red, debería estar aquí atrás del transformador, como se figura acá. Cuando se llama proyectos de vivienda, grandes proyectos, ya aquí en la ciudad ya han corrido, prácticamente trasladado las líneas de alta tensión, porque las líneas de alta tensión tienen su zona de servidumbre. Por ejemplo, acá en Bogotá tenemos 230, tenemos torres, hay un área que de 32 metros debajo de este punto hacia allá, 32 metros, no se puede construir absolutamente nada, ¿sí? Por campos electromagnéticos, por distancia en caso de colapso de la torre, por seguridad prácticamente se limitan estos espacios. Entonces se puede construir un proyecto fuera de esta zona y no dentro de esta zona. Existe un RETI provisional, por ejemplo, para locales, para sitios que requieran centros comerciales. Se entrega un RETI provisional mientras el usuario final cambia, modifica y vuelve a recertificar su dispositivo, su proyecto, perdón. Pues vienen en este momento las preguntas, creo que hay varias. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos entonces, por favor, por medio del chat, a hacer las preguntas, por favor.
O si alguno de los espectadores está interesado en hacer alguna pregunta directamente, por favor levante la mano y yo le habilito el micrófono. Bueno, Pedro, parece que a todos los asistentes les quedó súper clara la presentación tuya, porque no tenemos acá inquietudes ni nos han levantado la mano. Cualquier pregunta o aclaración o consulta, pues yo trabajo en la parte comercial con Servimeters. Disculpa, tengo el señor Luis Romero, dice tiene una pregunta que ya la está escribiendo. Como tal, les voy a dar mi correo en caso de que requieran de consultas o preguntas o si tienen un proyecto para certificar. Bueno, yo manejo por medio de la empresa. Yo trabajo en la parte comercial, entonces me pueden escribir a mi correo pedro.lopez@servimeters.com si requieren de una inspección o si requieren de una consulta. Yo no tengo ningún problema. La información es para compartirla. Prácticamente lo guiaría hacia donde está la parte de la consulta. Pedro, Mauricio Montenegro pregunta que para un muro de 1 metro debe haber una toma o un toma. Bueno, hay una aclaración con respecto a 60 centímetros. Si hace parte del espacio habitacional, por encima de 60 centímetros se requeriría de una toma. Pueden existir, digamos que si es estructural, pueden existir desviaciones de norma. Eso ya es otro tema, pues ya más de manejo de obra. Pero si se hablan de unos 60 centímetros, donde un cliente pueda colocar un equipo eléctrico o un televisor o un... Muy bien. Hay otra pregunta. Dice que se puede hacer una inspección RETIE a un proyecto en planos. Bueno, como tal, nosotros estamos impedidos con respecto a la ISO, la 17020, que nosotros no podemos ser juez y parte en un proceso, no podemos inspeccionar etapas constructivas. Prácticamente llegamos al final para verificar que cumplieron RETIE. Bueno. El señor Luis Romero nos pregunta que si tengo un apantallamiento de una chimenea de 30 metros de altura y el diseño me arroja un solo bajante, ¿podría colocar otro bajante o me debo regir al diseño aprobado? Bueno, pues más como ingeniero constructor, evalúas el riesgo que puede existir. Entre más bajantes tenga al mismo nivel, yo tengo mayor protección porque yo derivo la corriente. Eso ya está explícitamente en la NTC 4552. Ok. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿la demarcación que se hace en los gabinetes con los colores son todos los colores? No, solamente para las estaciones o cuartos técnicos donde tengan manejo o operación de equipos de alta potencia. Cuando ya, digamos, por ejemplo, son armarios, en la parte de zonas comunes, en la parte residencial, se coloca al frente una franja de demarcación de riesgo que es amarillo y negro cruzado, ¿sí? Se coloca, puede ser en el filo, en la parte inferior, con una franja de 30 centímetros. ¿Sí? Se ven todos los proyectos, como lo vieron en la presentación. Bueno, el señor Mario Caicedo pregunta, ¿es permitido el uso de rejillas para conductores en zonas de parqueaderos? Rejillas para conductores. Bueno, no encuentro bien la pregunta. El señor Mario Caicedo nos quiere ampliar un poquito más. Le abro el micrófono. Ya le abrí el micrófono, don Mario. ¿Puede hacer la pregunta, por favor?
Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí, o sea, la pregunta va en el sentido de si es posible los conductores eléctricos pasarlos por canastillas o por rejillas en la zona de parqueaderos. No necesariamente por canaletas, ¿no? Cerradas, sino la canastilla, la rejilla, la que Ya, ya, normalmente ya, se... ya. Yo le llamo la calofilo, la charofilo. correcto, sí. Certificadas para la parte de energía, desde que permite y tenga la protección y que sea de manejo en TC para el sistema de potencia se permite. Lo Ya. único, las restricciones que aparecen en el RETI con respecto a este tipo de bandejas no se puede utilizar en residencial, o sea, dentro de la vivienda, pero sí puede estar en la parte de distribución afuera, en la parte de zonas comunes, en el sótano. Por ejemplo, también se habla que no puede estar en la parte del foso del ascensor. Estas canalizaciones, bandejas o charofilo, calofilo, lo que tengan, no se puede instalar en este foso de ascensor. De por sí los fosos de ascensores se instalan con cable libre de halógenos, por lo que usted está confinado en un espacio. Entonces requiere que sea cable libre de halógenos y bajar propagante la llama. Y no se permite el uso de estas bandejas. Ya la pregunta va porque en un proyecto específico nosotros teníamos la cablofilia instalada y se nos exigió que debía ser en una, ¿cómo se llama? En un conductor cerrado, o sea, tenía que ser completamente cerrada, no nos permitieron dejarlo con la cablofilia. Ya, ¿y quién estaba certificando? Servimeters. ¿Y qué época, más o menos? Hace más o menos un año, 6 meses, no, más un año tal vez. ¿Más de un año? No más de un año. Bueno, pues existe una aclaración con respecto al manejo de bandejas. Si gusta, su merced me envía su correo, yo le envío esta aclaración del ministerio. Ok, Perfecto. perfecto. Tenemos entonces una última pregunta que dice, ¿en el recinto de la planta eléctrica debe tener chapa antipánico? Si es un cuarto técnico con manejo de nivel de tensión, debe tener eh, porque es un cuarto técnico, perdón. O sea que sí debe tener. Sí, iluminación de emergencia. ¿Y chapa antipánico? Sí, la chapa antipánico. Ok, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Agradecerle muy especialmente a todas las personas que estuvieron conectadas hasta este momento, su asistencia. Ya tenemos entonces sus correos electrónicos para enviarles la presentación y posteriormente cuando tengamos otro tema que seguramente les interesará, vamos a hacer la invitación directamente. Pedro, muchísimas gracias a ti, a la empresa Servimeters, que siempre ha estado comprometida con nosotros en estos temas tan importantes. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Ok. Aló.